Todos los errores tienen algo en común y es que forman parte de la condición humana. Y aunque nos gusta pensar que dentro de nosotros tomamos decisiones de forma racional, meditada, en realidad es todo lo contrario. La mayoría de nuestras decisiones son tomadas de forma emocional, de forma rápida y a través de nuestro subconsciente. Y es que yo creo que todos estos errores nos llevan a un coste, bien sea de tiempo, bien sea de dinero, de pérdida de oportunidades. Sin embargo, también podemos hacer del error virtud, podemos hacer de ese error que sea un éxito. No sé si conoces el caso del POSIT que todos podemos tener en nuestra oficina. Lo que aparentemente empezó como intentar hacer un adhesivo fuerte, hicieron todo lo contrario, le salió un adhesivo totalmente blandito, muy débil y que además se vuelve a pegar. Y de ahí, de ese error, nació este éxito mundial conocido como el POSIT. Por eso hoy quiero compartir contigo 3 errores y también una acción que funciona a la hora de desarrollar tu red de contactos profesional. Y estos 3 errores no solamente lo he visto en otros empresarios y directivos, sino también lo he cometido yo a lo largo del tiempo y por eso quiero compartirlos contigo. Y me gustaría empezar con el primero de estos errores, que es creer que podía crecer solo con mi círculo de siempre. Y es que creía, igual que hay muchas ideas que compramos que puedan ser como verdad, que se terminan convirtiendo como en un mito y que no son ciertas, pues yo compré esa idea de que a través de mis conocidos, mis contactos, mis clientes, podía hacer crecer mi negocio. Personas que sabían lo que hacía, personas que sabían cómo me comportaba y cómo era de profesional, pensaba que ellos me iban a traer nuevos clientes. Y en algún caso sucedió, pero en la mayoría de estos casos nadie me traía a un nuevo cliente. Me conocían en el colegio con mis hijos, sí, pero no me traían nuevos clientes. Mis amigos sabían lo que hacía, pero no me recomendaban a otro empresario. Y esta idea viene un poco también de pensar que las personas que nos conocen nos van a traer o nos van a aportar nuevos contactos o nuevas oportunidades empresariales. Y me gustaría, más que hablar en este caso de mí o de ti, me gustaría ponerte un ejemplo de otro empresario que me gusta contar. Y él se llama Dan Lok. Este empresario chino-canadiense se fue muy pronto a Canadá a probar y a hacer negocio. Y con la ayuda de lo que se conoce como las 3 F, ¿no? La family, los friends y también, no voy a llamarle tontos, sino voy a llamarle persona incauta, le dieron dinero para montar su primer negocio. Y fracasó. Bueno, como le habían dicho que tenía que ser perseverante y que la primera idea no funcionaría, cambió de sector y montó otro segundo negocio. Fracasó. Y también con un tercer negocio. Fracasó. Cambiaba de sector, cambiaba de idea y seguía fracasando. Y por no hacerte el cuento muy largo, así hasta 13 ocasiones había creado negocios en distintos sectores y siempre terminaba fracasando. Pero había acumulado una gran deuda para él a su joven edad, en menos de 30 años, ya tenía mucha deuda para él, 13 negocios fracasados en distintos sectores. Así que un día se decidió salirse de todos los conocidos que tenía a su alrededor, de la familia, de los amigos o de esos clientes que lo podían conocer y contrató los servicios con un mentor, alguien que había traspasado ya o había avanzado unos ciertos pasos por delante de él y le dijo: Dan, estás cometiendo los mismos patrones una y otra vez a la hora de hacer negocio. Y ahí se dio cuenta de que no es lo importante el dinero, sino las relaciones son las que te sacan de un problema. El conocimiento es lo que te puede sacar de ese problema. Por tanto, necesitas salir de tu red de contacto habitual, poder relacionarte con otros pares que ya han avanzado o tienen negocio en otros sectores, te van a dar el conocimiento, la herramienta y también esos contactos que te abren puertas. Y tiene una frase que me gusta, que es esta, que estás viendo en pantalla, que es: tus problemas de dinero no se resuelven con dinero, necesitas conocimiento y también relaciones. Como digo, primer error que cometí hace unos 15, 16 años,
en el año 10-11, era pensar que con mi propia red de conocidos y contactos podría hacer crecer y llevar mi empresa al siguiente nivel. Primer error que cometí. Voy a hablarte ahora de ese segundo error que apareció con el paso del tiempo, fue confundir audiencia con confianza. Audiencia me refiero a tener una comunidad, a tener a un público que te sigue o que tiene contactos, sabe de ti, bien sea en redes sociales o bien sea en formaciones, y vas a pensar que por el simple hecho de tener mucha visibilidad en la red van a poder comprar tus productos o servicios. Es cuestión de métrica, ¿no? Soy muy visible para muchas personas, pues por tanto alguien me terminará comprando un porcentaje, aunque sea el 1%. Y esto me di cuenta durante la pandemia que no era así, era un error que había estado cometiendo. Ser visible o tener una audiencia grande no significa que generes confianza para poder comprarte tus productos o tus servicios. Y te pongo este ejemplo porque estás viendo en pantalla un pantallazo de una formación webinar que daba durante la pandemia. Es verdad que en la pandemia teníamos más tiempo para consumir ciertos contenidos y este fue una de las formaciones o webinars más numerosos que he dado en mi vida. Ante más de 1.200 personas, como estás viendo, estaban conectadas en ese momento, en esta webinar en el que estaba enseñando a los empresarios cómo podían seguir haciendo negocio a pesar de que el mundo estaba más paralizado, qué tendrían que hacer en su empresa de hoy y qué tenían que hacer para la empresa del futuro, aprovechar esa pandemia para salir una empresa más optimizada, una empresa mucho mejor. Y me daba cuenta que tenía 1.200 personas y estaba muy contento por poder alcanzar un impacto bastante grande a empresarios no solo de España, de México, de Latinoamérica, de otras partes en español conectadas. Como digo, más de 1.200 personas. Y sí, eso estaba construyendo en mí una capa de reputación para ello, me vino muy bien. Muchas personas me mandaron luego algún mensaje que me conocían muy bien, me ha ayudado alguna de tu idea, me ha venido bien, pero no me sirvió para nada para poder dar mi servicio de mentoría empresarial a otros CEOs. Nadie me preguntó, oye Salva, ¿tú me podrías ayudar en una mentoría o cómo lo haces para poder ayudarme en la implementación? Y es que no había dado oportunidad de poder expresar a qué me dedicaba, no había dado oportunidad de que alguien pudiera acercarse a mí para comprar ese servicio que tenía de mentoría a empresarios. Por tanto, me di cuenta de que puedes tener una audiencia o un público delante muy grande, pero eso no significa que hayas generado ya esa confianza para que alguien tenga esa confianza digital, que podríamos llamar en ese momento, en el año 20, para que alguien pueda comprarte. Por tanto, puede ser que tengas una red de contactos muy grande en tu teléfono, pero si no estás generando confianza con ellos, no estás generando o profundizando esas relaciones semana a semana, mes a mes o de forma frecuente, puede ser que esa relación se termine enfriando y les cueste volver a llamarte o conectar contigo para saber qué hacía, cuáles eran tus productos o tus servicios que les pueda ayudar. Y con esto me lleva al error número 3, no tener un proceso de seguimiento para que las relaciones no se enfríen. Y es que he visto tantas veces ir a empresarios, a eventos, inclusive a reuniones de networking, y en ese networking abierto puedes hacer contactos o tener conversaciones muy interesantes con alguien que dice, persona me puede aportar valor o yo puedo aportarle valor a alguien de mi red de contactos con esta persona. Pero termina la fiesta, el evento, la reunión y aunque tengas su tarjeta no hacen nada porque la inercia del día a día nos sigue llevando y hace que volvamos a la oficina, las reuniones, los correos y no tenga un proceso semiautomático para poder tener una relación o profundizar esa relación. Y te explico cómo funciona un proceso. Aquí estás viendo una especie de, vamos a llamar, de embudo de estas relaciones y cómo puede funcionar vale, estoy conociendo a personas fuera en un evento y cómo puedo llegar a tener una colaboración con esta persona, en este sentido, cómo puedo estar generando una oportunidad, bien sea para mí, para mi empresa o para alguien de mis contactos que le pueda interesar. Y pensamos que está basado en conocer siempre más personas, en el embudo de la parte de arriba, pero lo que termina marcando, lo que termina condicionando
el resultado es lo que ocurre en el proceso central. Y en ese proceso conozco personas, muchas personas, pero lo que determina el centro que es qué estoy haciendo para comunicarme con esas personas después de ese evento, después de esa reunión, para poder concretar algo con ellos el día de mañana. ¿Y qué suelo hacer yo en este caso cuando detecto que alguien puede ser muy profesional, alguien que tiene esa actitud y creo que tiene los contactos para poder profundizar esa relación, bien sea para generar una oportunidad empresarial futura o para otro empresario? La idea es cómo lo puedo empezar a seguir, cómo puedo mandarle después un WhatsApp o seguirlo en alguna red social y qué puedo hacer para aportarle valor realmente, bien sea con un artículo, un libro que esté leyendo, una noticia que sea interesante de su sector, para seguir aportándole algún conocimiento o algo que nos permita seguir entablando esa conversación en el futuro y más adelante podemos concretar en un Zoom, en un café o, por qué no, poder tener un encuentro también presencial. Por tanto, tengo una especie de embudo semiautomático que estoy haciendo algo después de un evento, de una reunión, para seguir aportándole o seguir profundizando en esa relación, y soy yo el que me comunico con esa persona, bien sea, como digo, a través de WhatsApp, a través de seguirlo en una red social, y a partir de ahí surge, sin presionar, surge y fluye hacia una conversación por cualquier medio. Nunca por correo electrónico. Y nos lleva hemos hablado de esos 3 errores que he cometido, pero nos lleva también a compartir esa acción que siempre funciona a la hora de desarrollar tu red de contactos, que estaba un poco ligada con lo que te estaba comentando anteriormente, que es la de crea valor antes de pedir valor. Y esto siempre funciona. Cuando alguien le genera valor, bien sea con un artículo tuyo o de otra persona, bien sea un vídeo, bien sea un contacto que le está aportando, cuando genera mucho valor, está aumentando, o esa persona se siente en deuda emocional contigo y algo tiene que hacer, algo tiene que aportarte, y suele hacer prácticamente lo mismo, suele aportarte algún conocimiento, algún libro, abriéndote una puerta o presentándote a alguien, y por qué no tomando un café, que da fruto muchas veces a generar una oportunidad. Por tanto, estos son un poco esos 3 errores que he cometido. En este caso hablamos del primero de ellos, creer que puedes crecer solamente con tu red de contactos, error que cometí en los años 2010 aproximadamente, hace 15 o 16 años. Error número 2, confundir tener una audiencia muy grande con tener confianza para que puedan comprar tus productos o tus servicios, algo que me ocurrió, como te he dicho, en la pandemia. Me di cuenta de cómo era visible o tenía esa gran audiencia de más de 1.200 personas conectadas en un webinar y no supe cómo materializar aquello en aquel momento. Error número 3, no tener una especie de seguimiento de proceso, o bien sea semiautomático, para que esas conversaciones que estamos teniendo muy interesantes formen parte el día de mañana de tu propia red de contactos. Y por último, estaba hablando de algo que sí que funciona, sí o sí, la de crear valor antes de pedir valor. ¿Qué estoy haciendo para entregarte, bien sea conocimiento, un contacto, una conversación que te pueda abrir nuevas puertas para generar oportunidades empresariales antes de que me pueda hacer falta? Y todo esto es necesario construirlo antes de que lo necesite, para que, como decía Steve Jobs, los puntos siempre se unen hacia atrás, nunca hacia adelante. Cuando viene a darte cuenta y lo viene a necesitar, en las relaciones, igual que la vida, no son de forma ascendente siempre, hay altibajo. Por tanto, cuando estás arriba necesitas o tienes posibilidad de ayudar, apoyar a nuevos empresarios para que aumenten las oportunidades, para que cuando tú también estés en algún momento abajo de esa lavadora que pueda ser la vida empresarial, puedas pedir a tu red de contactos, esta que has construido durante tiempo, porque le has aportado valor y en cierta manera tienen una deuda emocional contigo y están deseando poder ayudarte. Estos son los 3 errores y una cosa que sí funciona a la hora de generar networking empresarial. Por tanto, no se trata en este caso de qué necesitas o qué puedes sacar de las personas, sino qué puedes aportar para las personas. Me gustaría que te quedaras con esta idea.
a la hora de activar y desarrollar tu red empresarial con otro empresario y directivo.